Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta elogiosa presentación y muy honrado de poder conversar con magistrados chilenos. Me siento un poco incómodo porque venir a hablar de un tema de dogmática jurídico-penal a Chile es más o menos como llevar hielo a la Antártida. Chile tiene una larga tradición en estudios dogmáticos, en trabajos dogmáticos, ha tenido una larga tradición de penalistas, bueno, qué sé yo, Sergio Politov, don Luis Cousiño Maquiver, don Eduardo Novoa Monreal, Juan Bustos, Enrique Curi, ha estado aquí en Chile durante muchos años, don Manuel de Ribacova, en fin. De modo que ponerme a hablar de un tema de dogmática es complejo. Pero también ustedes eligieron un tema que se las trae, ¿no? Porque es un reflejo, cada teoría del delito, de alguna manera, refleja una solución distinta en el tema de autoría y participación. Como ustedes saben, nosotros somos tributarios de la dogmática jurídico-penal alemana. Daría la impresión a veces que tenemos un brote de germanofilia, pero no fue así. En nuestra región realmente esto obedece a que durante muchísimos años, durante, diría yo que casi un siglo, no tanto, un poco menos, América Latina fue tributaria de la doctrina penal positivista, fundamentalmente italiana, aunque también francesa, la Cassagne, poco más por el lado de Brasil. El positivismo como heredero del spencerianismo, en una teoría, una tesis de reduccionismo biológico de carácter marcadamente racista, que correspondía a épocas de nuestras repúblicas oligárquicas. A medida que eso se fue superando y a medida que el racismo fue teniendo un profundo desprestigio, que culminó en la Segunda Guerra Mundial, bueno, se nos produjo un hueco en la fundamentación antropológica y filosófico-jurídica del derecho penal, y fuimos a buscar el derecho penal donde había tenido un desarrollo más fino. En ese sentido, la elección fue positiva. Y trajimos distintas y sucesivas teorías de Alemania. A veces nos falla un poco la aduana ideológica. Realmente lo primero que llegó fue von List, que de alguna manera seguía representando el positivismo, aunque en una versión un poco más matizada, con su concepción del delito como aspecto objetivo, aspecto subjetivo. Hoy diríamos que su teoría del delito se agotaba en lo que sería la teoría del injusto, más o menos. Luego trajimos al neocantismo, una versión del neocantismo. Luego trajimos el finalismo, luego trajimos el postfinalismo. Y lo cierto que cada una de estas versiones las fuimos trayendo como si fuesen sucesivos modelos de la Volkswagen. Es decir, como si fueran modelos puramente tecnocráticos, construcciones tecnológicas, vacías o huecas de ideología. Y la realidad es que en Alemania no fue así. La despolitizamos nosotros, de esto no tienen la culpa los alemanes. Fuimos nosotros los que ignoramos el contexto en el que se produjo, llegó a la hegemonía más o menos académica, cada una de esas teorías en su país de origen. Y sí, efectivamente, cuando revisamos un poco la historia alemana nos damos cuenta de que Winding era un penalista de los tiempos de Bismarck, en que era necesario reforzar el poder del Estado, de la unidad alemana recién producida, del Imperio Alemán. Nos damos cuenta de que von List era un penalista de la época guillermina, del segundo momento del Imperio Alemán, donde había un intervencionismo económico,
había una tendencia a frenar el avance de los socialdemócratas con algunas concesiones y algunas intervenciones económicas, y su famosa concepción de que el derecho penal es la carta magna del delincuente, o sea, el límite de lo que él entendía por política criminal, es decir, la política de eliminación del delito. Uno funcionaba en un sentido, otro funcionaba por otro, no es más que la traducción de tratar de contener las agencias policiales a través de las agencias judiciales. Y luego, cuando trajimos el neocantismo, es curioso, nosotros no importamos el neocantismo liberal. Nosotros no importamos a Max Ansmayer, cuya traducción tiene pocos años, por obra de Politov, pero como curiosidad histórica ya casi. Nosotros no, hasta el día de hoy no tenemos traducido los trabajos de derecho penal de Gustav Radbruch. Tampoco teníamos traducciones de Helmut von Weber. Es decir, trajimos a Metzger. Trajimos la versión autoritaria del neocantismo. Esa es la realidad. ¿Cómo lo hicimos o por qué lo hicimos? Bueno, no sé. Quizás porque estaba la traducción española de Rodríguez Muñoz, de Metzger, pero se difunde por nuestro continente esa versión. Y se nos distorsiona lo que pasó en Alemania entre 1933 y 1945, que fue una disputa entre el neocantismo, que decía, con mi sistema, con mi teoría del delito puedo servir a cualquier modelo político. Y otra dos autores, Dam y Schaffstein, que decían, no, cada sistema político requiere un modelo de dogmática jurídico-penal. En eso tenían razón, pero eran nazis, claro. Y por ende hacían una construcción totalmente nazi, para la cual el delito, todo delito era una omisión, de alguna manera. Introducían toda la ética social de golpe dentro de la teoría del delito. Y si bien, por cierto, fueron buenos demoledores, nunca lograron construir. Realmente tratar de construir más o menos razonablemente la teoría del delito de Dam y Schaffstein hasta hoy es difícil. Pero en definitiva, lo que se nos oculta es que fue una discusión entre nazis. Es decir, unos decían, con lo que tenemos sirve para cualquier cosa, otros decían, no, para cualquier cosa no. Hay que hacer una teoría diferente. Y después vino la República Federal, la reconstrucción de Alemania, y Welzel es el representante o el penalista, digamos, de la época de Konrad Adenauer. Y luego trajimos a Roxin ahora, y Roxin es el penalista de la época de Willy Brandt, de la socialdemocracia alemana. En su país de origen nada de esto fue vacío, de contenido político. No, tuvo contenido político, respondió en su momento, bueno, malo, depende. Pero cada una de estas teorías que fuimos trayendo en el ámbito de la problemática de autoría y participación, tenía sus consecuencias. De modo que voy a tratar de hacerlo, de simplificar hasta donde pueda, para no caer en el simplismo de esta problemática, de estos problemas, pero es inevitable que haga referencia a estos vínculos, porque es lo que realmente suele confundir. Es decir, bueno, ¿por qué tantos conceptos son gratuitos, salen de...? No, no es que no salen de nada. Son coherentes con la construcción teórica, con cada una de estas construcciones teóricas del delito que fuimos trayendo. Ustedes tienen en el Código chileno la definición de autores en el artículo 15. Y bueno, la sistemática que tiene el Código chileno es la vieja sistemática del siglo XIX. Responsables con el 14 son los autores, los cómplices, los encubridores, y el 15 dice, se consideran autores. Esto impide, de alguna manera, una elaboración dogmática que establezca clasificaciones, subclasificaciones, etcétera, y una delimitación dogmática precisa del concepto de autor en la dogmática chilena,
Creo que no. Pero depende de la teoría del conocimiento de que se parta, naturalmente. Cuando uno escribe un libro, es el autor del libro, ¿no? En el prefacio le agradece a los que colaboraron y le llevaron material, etcétera, le dieron alguna idea. No los llamamos cómplices, les agradecemos. Y también de repente le agradecemos al que nos dio la idea del libro y nos impulsó a escribirlo y nos decidió el maestro fulano, etcétera. No lo llamamos instigador, pero es el que nos determinó a escribir el libro. De modo que autoría y participación son conceptos que los fabrica la ley o son conceptos de la vida común y corriente. Tienen una realidad óntica que los percibimos y los manejamos en el lenguaje corriente. Depende, si uno se maneja desde un punto de vista estrictamente normativista, idealista, puede decir, no, son construcciones legales. Pero las construcciones legales, cuando se sostienen estas cosas, suelen chocar con la realidad y suelen imponer que necesariamente tengamos que apelar a los conceptos reales, a los conceptos que nos da la vida respecto de autor, partícipe, instigador. De modo que el artículo 15 se puede leer de dos maneras. Se puede leer de una manera idealista diciendo, bueno, cuidado, autor es esto, está definido así, y lo crea el legislador. O se puede leer de otra manera, que es, el artículo 15 establece que se le aplica la pena del autor a todos estos intervinientes. A todos estos intervinientes en un fenómeno complejo en el que intervienen una pluralidad de personas. El concurso de personas en el delito es una expresión de la doctrina italiana, el concorso di persone nel reato. Concurrencia de personas, pluralidad de partícipes, participantes. La expresión participante son todos los que intervienen de alguna manera. La partícipe es una expresión más reducida. Y conforme a esto podemos empezar a ver qué distintos conceptos de autor se han dado doctrinariamente. Lo primero es un concepto bastante simplista de autor que dice: autor es todo causante, todo aquel que ha intervenido y ha causado, la teoría del autor único, todo causante es autor. Esta teoría del autor único está receptada legalmente en el Códice Rocco de 1930, pero la misma doctrina italiana ha tenido que reelaborar esto, porque si bien la doctrina del autor único es una tesis un poco autoritaria, le aplica a todo el mundo la misma pena, lo cierto es que lleva a aberraciones. Es decir, indiscutiblemente el farmacéutico que provee el antiabortivo a la mujer embarazada es causante, pero no está embarazado. Es decir, hay limitaciones del concepto de autor que surgen de los propios tipos que impiden que se pueda considerar, en sentido común, que se pueda considerar autor a cualquier causante. Ya en una elaboración un poco más fina de esta idea, que corresponde a una concepción del delito objetivo-subjetiva, esta concepción del delito objetivo-subjetiva siempre tuvo dificultades en cuanto a los instrumentos amplificadores de la tipicidad, porque tomaba la tipicidad solamente en términos objetivos. Cuando se trataba de la tentativa, si no tomaba en cuenta la voluntad del sujeto, el dolo, en consecuencia no se podía determinar si había tentativa o no. Entonces en el delito consumado el dolo se iba a la culpabilidad, en el delito tentado tenía que quedarse en el tipo. Bueno, en materia de autoría también sucedía el mismo fenómeno. Es decir, tenía que limitar, partía de que todo causante es autor,
Y la participación no sería más que una autoría atenuada, una atenuación de la autoría. ¿En función de qué entonces atenuaba la autoría? Bueno, tenía que apelar a criterios de tipo subjetivo, el animus autoris. Es decir, autor es aquel causante que quiere el hecho para sí, y partícipe es aquel causante que no quiere el hecho para sí. Esto llevó a algunas aberraciones bastante interesantes, y sobre todo dos casos jurisprudenciales alemanes que siempre se citan, que es el caso de la bañera, es decir, una mujer que acaba de dar a luz, le pide a la hermana, exhausta por el efecto del parto, le pide a la hermana que ahogue a la criatura a la bañera, porque estaban ocultando todo el embarazo y el parto al padre, temiendo la reacción agresiva del padre, etc. Y la hermana lo hace, pero entonces condenan a la parturienta como autora y a la hermana como partícipe, pese a que la hermana realizó directamente, ejecutó directamente la conducta. El otro caso es un caso más complicado todavía porque tiene un cierto contenido político. Un espía soviético asesina, mata con un arma de gas o una cosa por el estilo a dos ucranianos que estaban exiliados, y entonces lo condenan como partícipe porque dicen que no quería el resultado para sí, sino para la potencia que lo mandaba. La realidad que hay detrás de esto es que tenían que hacer un intercambio de espías que tenían, y entonces era mejor necesitaban aplicarle una pena menor para poder facilitar ese operativo. Pero bueno, esto es la teoría subjetiva. La teoría objetiva pura, la teoría objetivo formal. Autor es el que ejecuta, en la otra punta, en el otro polo, autor es el que ejecuta personalmente la acción típica. Es una teoría que tiene algunos inconvenientes, y el inconveniente que tiene es la estrechez. Nos deja fuera la autoría mediata y nos deja fuera la coparticipación, es decir, la coautoría funcional. En la autoría mediata, el autor no realiza personalmente la ejecución, la realiza a través de otro. Hay un interpuesto. En la coparticipación criminal, ninguno de los copartícipes realiza la totalidad de la ejecución, sino cada uno realiza una parte. Esto, de modo que la teoría formal objetiva, si bien es una teoría mucho más respetuosa del principio de legalidad y mucho más respetuosa de las categorías ónticas, aquí nos presenta ese tipo de dificultades, resulta altamente restrictiva. No faltaron tentativas limitadoras también, que no las menciono porque no tiene caso. Bueno, hoy se discute mucho lo de la imputación objetiva, ¿no? Como si fuera una novedad. Y se habla de la teoría de la imputación objetiva, etc. No, cada teoría del delito tiene un criterio de imputación objetiva, siempre, no hay nada que hacerle. Y el criterio más primitivo de imputación objetiva era la causalidad. En tiempos en que se entendía que la causalidad era el criterio de imputación objetiva, claro, había que limitar la relevancia jurídico-penal de la causalidad, y bueno, pues de lo contrario, como decía Binding, el carpintero que hizo la cama va a ser responsable por el adulterio. Se apelaba a distintas teorías que pretendían limitaciones dentro de la causalidad, teorías artificiales que fracasaron en su momento. Hasta que finalmente el neocantismo introduce la limitación jurídica de la causalidad adecuada. Bien,
quiero aclararles que está vinculado, el problema de la imputación objetiva está vinculado con el problema de la autoría necesariamente. Frente a esta disyuntiva entre un criterio subjetivo que nos lleva a esos inconvenientes, un criterio objetivo formal que es demasiado restrictivo, descartando ya las cosas de diferencias o de límites entre la causalidad, bueno, como siempre, avanza la posición sui generis y el uso del lenguaje. Apelemos al uso del lenguaje. Bueno, apelando al uso del lenguaje, nadie sabe muy bien qué es lo que está resolviendo. Por cierto, se esclarece un poco más el problema con la teoría final, la llamada teoría final objetiva. Es decir, la teoría del dominio del hecho, que es la que hoy predomina más o menos en la doctrina. La teoría del dominio del hecho considera que es autor aquel que retiene para sí el dominio, es decir, el manejo del hecho, el sí y el cómo del hecho mismo, pero del hecho conforme al plan concreto del hecho, entendámonos. No es cuestión de que, bueno, no puedo cometer un homicidio por disparo de arma de fuego, lo puedo cometer por veneno, no. Es conforme al plan concreto del hecho el que mantiene en todo momento el sí y el cómo de la realización del hecho, que en cualquier momento puede retirar y hacer caer el hecho. Ese es, conforme la teoría, a esta teoría final objetiva, el concepto de autor. Pero esta teoría, por supuesto, para que haya un dominio del hecho tiene que haber una voluntad de dominio, sí. Pero también, y en esto se vincula la imputación objetiva, tiene que haber una dominabilidad en el aspecto objetivo del tipo. La caída de un rayo no es dominable por nadie directamente. Es cierto que puede haber un avance tecnológico que vaya siendo dominable lo que hoy no es dominable. Sí, bueno, pero en fenómenos naturales, por supuesto, es bastante grosera la distinción. Pero pueda que no sean fenómenos naturales, sino que sean capacidades objetivables. La empleada doméstica que nunca vio una computadora en su vida ni nunca se acercó a manejarla, carece de la capacidad de dominar un hecho con la computadora. Es objetivable eso. No estamos haciendo referencia a ninguna voluntad subjetiva, sino directamente que es objetivable que no puede hacerlo. Y el hecho de que se le caiga el plumero sobre la computadora y por casualidad produzca cualquier resultado, ese resultado en ese caso tampoco es dominable. Es decir, el dominio sí se concreta en el tipo subjetivo, tiene que ser doloso, por supuesto, pero es un dolo de dominio, pero requiere el presupuesto objetivo de la dominabilidad del curso causal. Con esto no haríamos más que establecer un cierto límite entre la autoría y las otras formas de participación. Podríamos redondear un poco el concepto de autor, pero con redondearlo no basta, porque el dominio del hecho se puede dar de diferentes maneras. Primero tenemos el autor individual, que no ofrece problema, es el que individualmente ejecuta la acción típica, no hay ningún problema. Pero podemos tener una pluralidad de autores. En esta pluralidad de autores puede ser que los distintos autores, cada uno de los distintos autores realice por sí toda la acción típica. Bueno, es posible.
3 sujetos van a robar, los 3 sujetos ejercen fuerza sobre las cosas o ejercen violencia sobre las personas, los 3 sujetos cargan las cosas que se llevan, los 3 sujetos las sacan del ámbito de custodia o de disponibilidad de quien tiene derecho a eso, no hay ningún problema, autoría paralela, coautoría paralela. Pero es muy posible también que 2 sujetos entren a robar a un banco y mientras uno apunta al cajero y a los clientes del banco en ese momento para que no se muevan, otro se acerca a la caja y llena una bolsa con billetes. Es decir, uno desapodera y el otro coacciona. ¿Qué hay? ¿Una coacción y un hurto? No, hay un robo por distribución funcional de la tarea. Cada uno de los autores, cada uno de los coautores realiza una parte, ninguno de ellos realiza la totalidad. Después puede ser que tengamos el autor directo, ¿no? El que realiza personalmente la conducta. ¿Sí? Un autor directo, individual, sí. Pero también tenemos el autor, puede haber un autor directo que se valga de otro. El autor directo que se vale de otro es el que se puede valer de aquel que no realiza conducta, de un incapaz de conducta o de alguien que opera como una masa mecánica o de un hipnotizado. Es dudoso si hay acción, conducta o no en el hipnotizado, pero en el caso de duda yo creo que hay que entender que el que actúa en trance hipnótico, el que se mueve o opera en trance hipnótico no realiza una conducta, no tiene voluntad en el sentido relevante de conducta jurídico-penal. Y en ese caso hay autoría directa. La persona interpuesta funciona como un mero instrumento mecánico. Es lo mismo que se valga de un martillo. Pero independientemente de esto tenemos el autor mediato, que es el que se vale de otro, que actúa a veces atípicamente, otras veces justificadamente. Actúa atípicamente aquel que se encuentra en un error de tipo, sí, pero no solamente. Es decir, se induce a la persona en un error de tipo. La persona no sabe lo que está haciendo. Hay una representación teatral, hay un arma que tiene que hacer un disparo de fogueo, el sujeto, el autor mediato carga el arma con una bala que no es de fogueo, y el sujeto, el interpuesto cree que está realizando una operación teatral, una representación teatral, y en realidad está cometiendo un homicidio, está matando a alguien, no lo sabe. Pero hay otro problemita acá. Y el que se vale de alguien que actúa atípicamente porque cumple un deber jurídico, es decir, voy por la calle, grito al lado de un policía que el sujeto me robó la billetera, el policía cumple con el deber jurídico de detenerlo, la policía no detiene culpables, detiene sospechosos, me estoy valiendo de un funcionario público que cumple con su deber. Soy un juez loco, ordeno al oficial de justicia que secuestre un cuadro que me gusta. El oficial de justicia no tiene poder para ver la legitimidad de la orden formalmente está bien emitida, va a secuestrar el cuadro. Fíjense que aquí hay un problema serio en materia de legítima defensa. Para quienes consideran que el injusto no es personal, que no hay un injusto para cada interviniente, sino que el injusto se basa en la causalidad,
tendrían que admitir la legítima defensa contra el interpuesto, pero el interpuesto actúa conforme a derecho, cumple con su deber jurídico, ese es el problema. ¿Puede defenderse el dueño del cuadro contra el oficial de justicia? ¿Puede defenderse el falsamente denunciado contra el policía que lo priva de libertad? No, el agresor soy yo, soy el autor mediato, no Esta contradicción lo lleva a algunos autores, ha llevado a Soler en mi país, por ejemplo, a decir que el que cumple un deber jurídico no actúa, no realiza conducta. Es absurdo, el que cumple un deber jurídico realiza conducta, a tal punto que algunas veces se premian las conductas. No, lo que sucede es que con el injusto personal sí lo resolvemos. Solo puede actuar en la medida del estado de necesidad contra la persona, no como legítima defensa, simplemente. Pero estos casos resuelven efectivamente todas las hipótesis que, conforme tienen ustedes en su código, los que fuerzan o inducen a otro a ejecutarlo, los que determinan a otro. Bueno, se dice que el instigador determina, y es cierto, el instigador determina, pero no es el único que determina. En toda instigación hay una determinación, pero hay determinaciones que no son instigación, que son autoría. La autoría mediata es una de ellas, claro. El problema que se plantea acá es en varios supuestos. Les decía hace un rato, en este cuadro de los distintos autores, me estaba diciendo el autor directo que se vale de quien no realiza conducta, un hipnotizado. Sí. Supongamos que un sujeto hipnotiza a otro, para extremar el caso, digamos que es una mujer la que hipnotiza a un sujeto para que viole a otra mujer. Los delitos sexuales de esta naturaleza son delitos de propia mano. Solamente puede ser autor el que realiza personalmente la conducta. Y entonces, ¿qué pasa con la mujer que hipnotiza? ¿Le damos una medalla? No. No veo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque el código lo define. La mujer fuerza o induce a otro a ejecutar el delito. Entonces, ¿hay una autoría distinta de la autoría mediata? Sí. Sí, hay una autoría directa, hay una autoría de determinación. No es autoría del delito, sino autoría de la determinación al delito. Y se da no solo en estos casos de delito de propia mano, sino se da en todos los delicta propia, es decir, en todos los supuestos en que el sujeto activo típico es un sujeto activo calificado. Y el autor mediato no tiene la calidad del sujeto activo calificado. Entonces no es autor del delito, pero sí es autor de la determinación al delito. Creo que hay una forma de autoría que es distinta a la autoría mediata en el caso de interposición. No sé si con esto ya les compliqué bastante la vida, pero las distintas hipótesis de autoría tenemos que clarificarlas, porque de lo contrario vamos a poner autor a quien no tiene condiciones típicas y corremos el riesgo de generar un hueco de punibilidad cuando la ley no establece el hueco de punibilidad. Son las limitaciones conceptuales nuestras que nos llevan a un hueco de punibilidad. La ley dice el que determina, hay que poner la pena del autor. Bueno, un fenómeno. ¿Determina el instigador? Sí, correcto.
¿Determina el autor mediato? Sí, perfecto. Pero también determinan otros que no pueden ser considerados autores mediatos porque le falta la condición típica o porque se trata de un delito de propia mano. Y son autores de la determinación al delito. Y no caen fuera de la definición legal, caen dentro de la definición legal. No estamos haciendo ninguna interpretación extensiva, no. Estamos simplemente aplicando la fórmula legal. Bien. Aquí más o menos he sintetizado un poco lo que es el concepto de autoría, el concepto de dominio del hecho, la forma en que se plantea el dominio del hecho, el rechazo de las dos posiciones extremas, la del concepto extensivo y la del concepto formal objetivo. Hemos visto que con el dominio del hecho se dan una serie de supuestos de autoría distintos. Se pueden plantear en la autoría mediata, sobre todo, una serie de problemas respecto del error. Pueda que el interpuesto no haya... respecto del error en la autoría hay distintas posibilidades. Puede haber un error sobre la autoría misma. Es decir, pueda que un sujeto se crea partícipe y es autor, o pueda que un sujeto se crea autor y en realidad es un partícipe. Eso es posible. En cualquiera de los dos casos hay que resolverlo como si fuera participación. ¿Por qué? O porque falta la parte objetiva o porque falta la parte subjetiva, no hay nada que hacerle. Puede haber un error en el objeto. Hay que resolverlo como caso de aberratio ictus. No hay nada que hacerle. Es decir, según si los objetos son inequivalentes, bueno, y si los objetos son equivalentes de cualquier manera, por lo menos en mi opinión, creo que la equivalencia de objetos no implica necesariamente quería un resultado y obtuvo el resultado, pero sí, pero si quería el resultado sobre otra persona no es lo mismo. De cualquier manera, quería matar a alguien y mató a alguien, bueno, sí, efectivamente. La tercera es el error del determinado, el error o el exceso que pueda cometer el determinado, no lo puede cubrir el dolo del autor mediato, por supuesto. Esos son los... En la coautoría, es decir, en el reparto funcional de la autoría entre los distintos autores, nos encontramos con las mismas limitaciones. Si se trata de un delito propio, uno de los supuestos de delicta propia, es decir, de que el tipo requiere un autor calificado, bueno, para considerar coautores a todos los que intervienen, es necesario que estos reúnan la característica típica que exige el respectivo tipo penal. De lo contrario, no lo podemos considerar coautor. Es un partícipe, pero es un partícipe necesario. ¿Interviene en la ejecución? Sí. ¿Toma parte en la ejecución del hecho? Sí. Y como toma parte en la ejecución del hecho, le podemos aplicar la pena del autor, pero en definitiva lo que estamos construyendo es una figura de un partícipe calificado. No lo podemos considerar autor. Cuidado con esto de no confundir la autoría dolosa con la autoría culposa. La autoría culposa es otro problema. El dominio del hecho solo existe en la autoría dolosa. No es que la autoría culposa deforme la realidad, no. El legislador se desentiende y dice todo causante que viola un deber de cuidado, punto. No niega, no es un concepto distinto. La estructura del tipo culposo es distinta.
Es decir, en el tipo culposo no se dirige la conducta a la producción del resultado, sino que regresando desde la producción del resultado, fijo el resultado, planifico la causalidad y al planificar la causalidad violo el deber de cuidado y por ende pongo en funcionamiento una causalidad que provoca otro resultado. Es decir, la imputación se basa fundamentalmente sobre la causalidad, es una imputación totalmente distinta. Quede claro que puede haber en un mismo hecho, con un mismo resultado, puede haber autor doloso y autor culposo. Sí, efectivamente, sí. Si hay dos personas que se están peleando a muerte, y los golpes, etcétera, y yo llego y vengo de cazar, y vengo y dejo la escopeta al lado, y uno de los dos toma la escopeta y mata al otro, obviamente hay un autor, hay un homicidio doloso, pero yo soy un autor culposo porque viola un deber de cuidado, no puedo dejar el arma al alcance de la mano de una persona que viene en medio de una trifulca. Sí, con el planteo del injusto personal no hay ningún problema. Uno es autor doloso y otro es autor culposo, sí, una misma muerte, sí, perfecto. No hay ningún problema en eso. Puede haber una pluralidad de autores, uno doloso, otro culposo. Lo que queda fuera de la autoría es la participación, que toma la forma de instigación o de complicidad. Se han sostenido una cantidad de teorías acerca de la naturaleza de la participación. Hay una teoría que dice que es accesoria de la conducta típica, la accesoriedad mínima, otros que dicen que es accesoria del injusto, la accesoriedad media, otros que dicen que es accesoria de la culpabilidad, del injusto culpable, es decir, la accesoriedad máxima, y otros que dicen que es accesoria incluso de la punibilidad, la accesoriedad extrema. Esta última no la sostiene nadie ya. La accesoriedad de la culpabilidad es particularmente compleja. En realidad es una teoría que pretende imputar la participación a la corrupción de la voluntad directamente. Suena muy cercanamente a un tipo de derecho penal de autor, a una etización completa del derecho penal. En realidad la teoría que más o menos dominante en la doctrina es la de la accesoriedad media. Es decir, de que toda participación tiene que ser accesoria de una conducta típica y antijurídica, es decir, de un injusto. También es verdad que existen posiciones doctrinarias minoritarias que entienden que hay un tipo de complicidad y hay un tipo de instigación, un tipo de autor, un tipo de cómplice, un tipo de instigador, como tipos independientes. Conforme a grados de... Bueno, esto se puede sostener desde dos puntos de vista. Un punto de vista es eliminar el bien jurídico, cosa que hay algunos hoy que están... basarse solamente en la violación de la norma, dado que el derecho penal tendría por función no tratar de tutelar bienes jurídicos, sino que tendría como función reafirmar la vigencia de la norma. En tal caso, la violación de la norma tendría distintas intensidades, y una sería la intensidad del autor, otra sería la intensidad del instigador y otra del partícipe, la del cómplice. De otro punto de vista, también se puede decir, seguir sosteniendo la necesidad de afectación del bien jurídico y decir que hay grados de afectación de bien jurídicos distintos según sea autor, instigador o cómplice. A esto creo que responde Roxin bastante inteligentemente cuando dice que no hay grados de prohibición.
efectivamente. Es decir, esto de independizar los tipos de instigación y de complicidad realmente genera otro tipo de problemas también, y fundamentalmente un problema de carácter práctico. Siendo accesoria la participación, el partícipe no es punible hasta que el autor no inicia la ejecución. Si la participación no fuere accesoria, tendríamos como típica la tentativa de participación. En nuestro derecho eso no funciona. Los alemanes están en alguna medida yéndose un poco por ese lado. Nosotros entendemos que dada la accesoriedad de la participación, el partícipe, sea instigador o cómplice, recién es punible cuando el autor inicia la ejecución. Entendamos que la participación es dolosa en hecho doloso. No hay participación culposa en hecho doloso, ni hay participación dolosa en hecho culposo. El concepto de instigador, el concepto de cómplice, son conceptos que funcionan solo en el delito doloso. Si pretendemos una instigación en delito culposo, estamos privilegiando lo que realmente es una autoría mediata. Si yo voy a casar con un señor que es tremendamente miope, que tiene muy corto de vista, y le digo que dispare para allá que hay un oso, suponiendo que seamos enemigos de la fauna y queramos matar osos, no, ahí está el oso, y ahí hay otro cazador al que quiero matar. Sí, por parte del miope que dispara es una violación del deber de cuidado, porque si uno es miope lo mejor que puede hacer es no ponerse a disparar armas a distancia. Pero yo soy un autor mediato, no soy un instigador doloso de un hecho culposo. Bueno, por eso no hay participación culposa, ni tampoco hay participación culposa en hecho culposo, hay autoría siempre. Es decir, voy al lado de alguien que está manejando exceso de velocidad y le digo, dale más rápido, es una autoría, no es una participación eso. Participación es un concepto, insisto, que solo funciona dolosamente en hecho doloso. ¿Cómo se comunican las circunstancias? Salvo las circunstancias que hacen a la culpabilidad, que no se comunican, el resto de las circunstancias se comunican, pero de autor a partícipe, de autor a cómplice, de autor a instigador, no inversamente. ¿Por qué? Por la accesoriedad de la participación. Las circunstancias que agravan el injusto se comunican del autor al instigador y al cómplice, no viceversa. En el Código Argentino tenemos un artículo que confunde todo esto seriamente. Ustedes por suerte no lo tienen. Y eso ha generado algunas dudas en la doctrina. Me quedó algo en el camino sobre la autoría mediata. Les dije que autor mediato es aquel que interpone a alguien que actúa atípicamente o justificadamente. Una pregunta que creo que en algunos quedará, dirán, bueno, ¿y el que actúa inculpablemente?
Normalmente se dice que hay autoría mediata cuando uno convence a un enfermo mental para que mate a otro. Yo creo que no. En cada caso hay que determinar si hubo dominio del hecho y si hubo razones para presumir que el interpuesto iba a actuar de esa manera. ¿Por qué? El que actúa en cumplimiento de un deber jurídico, el agente o el agente policial, el que le denuncio que me acaban de robar la cartera aquel señor, o el oficial de justicia al que le emito la orden de secuestro del cuadro, bueno, hay una razón que me hace presumir que el interpuesto va a cumplir con eso. El que está actuando en una situación de justificación, si estoy coaccionando a alguien, te mato si no haces esto, bueno, el sujeto se encuentra entre un mal menor y, bueno, es presumible que va a cumplir eso. Pero el loco no sé lo que va a hacer, salvo que sea el médico tratante, por ejemplo, ¿no? Ahí sí puedo tener el dominio del hecho, por eso que hay que resolverlo en cada caso. Es más o menos lo mismo que pasa con un concepto que yo creo que es mejor dejarlo de lado porque no sirve para nada, que es la actio libera in causa. Se dice, no, bueno, yo me emborracho para matar a mi enemigo. Y cuando estoy totalmente borracho, en una de esas viene el enemigo que me sacó a la novia y le digo, llévatela, no sabes lo bueno que te me haces, me sacas un peso de encima. No sé lo que voy a hacer, no hay una razón. Y si hay una razón, no necesito la actio libera in causa, directamente estoy actuando dolosamente, simplemente. Si me condiciono de tal manera que no, si me emborracho y estoy manejando la torre de control de un aeropuerto y me emborracho para producir una catástrofe, no necesito la actio libera in causa, directamente soy el autor doloso y se terminó el problema. Y para la culpa tampoco la necesito. Entonces, bueno, no sé, creo que es una cosa que sale sobrando y que crea toda una confusión, porque junta un... Bueno, esto mismo pasa, es decir, cuidado, en muchos casos que se consideran, se dan por cierto como si fueran casos de autoría mediata, no son más que casos de instigación. Y sí, perfectamente se puede instigar a un inimputable, de eso no cabe la menor duda, ¿no? Sí, es posible instigar a un inimputable, sí. Es distinto cuando estoy determinando a otro que incluso por una incapacidad psíquica está en un error de tipo. Hay errores de tipo que son psíquicamente condicionados, sí. Si el sujeto tiene una alteración de la sensopercepción que le impide saber lo que tiene adelante, y yo le digo, dale, que dale el hachazo que es un árbol y es una persona, bueno, sí, naturalmente ahí sí. Pero un delirante, al que yo le diga, no, el que está, que se cree Napoleón, le digo, no, el que está enfrente matando hormigas es Lord Nelson, no sé lo que va a hacer, no tengo idea de lo que va a hacer. Puede hacerlo, como puede no hacerlo. Y si lo hace es una instigación, pero no tengo el dominio del hecho, salvo que tenga razones muy particulares para entender que tengo el dominio del hecho. Hay un problema respecto de la complicidad secundaria. ¿Cuál es el límite de la tipicidad en la complicidad común, en la complicidad corriente? Es decir, no puedo valerme acá para establecer el límite del dominio del hecho, porque por definición en la complicidad no hay dominio del hecho. Pero entonces cualquier participación en un hecho, cualquier participación causal en un hecho es complicidad. Estoy
en la panadería, soy panadero, viene un vecino, me compra pan, no, con este pan voy a hacer unos agujeros, voy a ponerle veneno adentro, voy a matar a mi suegra. Yo le vendo el pan. ¿Qué sé yo? Tengo una cuchillería, viene un señor, compra este cuchillo lindo que voy a degollar. Ah, bueno, ¿qué sé? Le vendo el cuchillo. Soy taxista, estoy manejando un taxi. No, déjeme en aquella esquina porque ahora voy a saltar el banco. Bueno, ¿qué sé yo? Con la esquina. Es típico eso. Obviamente creo que no. Hay un sentido común que nos dice, no, hay algo que esto no puede ser complicidad. Ahora, efectivamente, tengo la cuchillería, se arma una gresca terrible en la calle, se están dando con todo, palazo, a golpes, etc. Entra alguien y me dice, quiero un cuchillo. Y bueno, me parece que si le vendo un cuchillo en esas circunstancias es otra cosa, ¿no? Aquí creo que sí, creo que hay que apelar a la teoría de los roles, pero no en el sentido, en el sentido en que se usa la teoría de los roles o en que normalmente usa Jacobs la teoría de los roles. Para Jacobs la teoría de los roles está sacralizada. Él la toma de la teoría sociológica y sacraliza los roles. Y por eso llega a esas conclusiones raras de que el vecino que realiza la cosa banal de abrir la puerta, sí, banal es abrir la puerta, pero si sé que hay una bomba conectada con la casa del vecino, abrir la puerta deja de ser banal. ¿Por qué? Porque los roles son dinámicos. Sí, está bien, soy el mozo biólogo que sé que estoy sirviendo la fruta envenenada, pero estoy en función de mozo, no de biólogo, no tengo necesidad de enveneno a todo el mundo, ¿no? Cuidado, dejé de ser el mozo biólogo, me convertí en un homicida. Si los roles no fueran dinámicos, realmente no teníamos telenovela, ¿no? Donde el suegro resulta que es el amante del nieto, de la nieta, del otro. Todas las telenovelas se fundan en conflicto de roles, y roles dinámicos, y dinamización de roles. Sí, sociológicamente los roles son dinámicos, y creo que el error de Jacobs es sacralizar los roles, los congela, no. Entonces por eso llega a esas conclusiones que son medio raras. No, pero teniendo en cuenta los roles y los roles dinámicos, sí es cierto que hay roles banales. Roles banales como los ejemplos que puse. Bueno, qué sé yo, lo llevo a la esquina y lo dejo. Si quiere asaltar el banco, problema de él. Yo no estoy haciendo más que cumplir con mi función. Estoy vendiendo cuchillos. Lo que va a hacer después con el cuchillo no tengo la menor idea. Estoy vendiendo pan, etcétera. Es decir, sí, creo que eso hay que limitarlo por vía de los roles que se consideran banales.